Hemos visto varios videos acerca del producto cruz y acerca del producto punto, y de hecho en uno de esos videos obtuvimos esta igualdad, ¿recuerdas? A punto B es exactamente igual a la longitud de A, que multiplica a su vez a la longitud de B, y esto a su vez multiplica al coseno del ángulo que se forma entre estos dos vectores. Así que a ver, déjame dibujar estos dos vectores. Este de aquí le voy a llamar el vector A, este de aquí le voy a llamar el vector B, y este va a ser el ángulo que se forma entre estos dos vectores, que por cierto todo esto lo vimos en el video acerca del ángulo entre dos vectores, y de hecho en ese video nunca despejamos a teta, así que sería muy bueno resolver esta igualdad para teta. ¿Y qué me va a quedar? Pues yo tengo que A punto B, y si yo paso dividiendo la longitud de A por la longitud de B, pues me va a quedar A punto B entre la longitud de A, que multiplica a su vez a la longitud de B, y esto es igual al coseno de teta. Y bueno, ¿qué es lo que queremos? Despejar a teta, y si queremos despejar a teta, entonces hay que pasar la función coseno con su función inversa del otro lado de la ecuación. Me va a quedar que teta es igual al arco cuyo coseno es A punto B entre la longitud de A, que multiplica a su vez a la longitud de B. ¿Sí voy bien? La longitud de A que multiplica, sí, perfecto, a la longitud de B. Y lo padre de este asunto es que estos vectores pueden tener n componentes, las componentes que tú quieras. Pueden vivir en un espacio de 1000 dimensiones si tú quieres, porque al final cuando nosotros tomamos el producto punto de dos vectores, lo podemos calcular y me da un número real, y cuando yo hablo de la longitud de A y de la longitud de B, también son números reales. Y entonces yo podría tomar mi calculadora, trabajar con las operaciones que me den esta parte de aquí, y después decirle a mi calculadora que me trabaje con el arco cuyo coseno es esto de aquí, o que recuerda que también esto se le conoce como el coseno a la menos 1. Ambas expresiones equivalen a lo mismo, que es la función inversa del coseno, y entonces esto me daría un ángulo, que precisamente va a ser el ángulo que está entre estos dos vectores. Y también vimos hace pocos videos otra igualdad importante, que era la igualdad que tenía que ver con el producto cruz, y decía más o menos así: la longitud del producto cruz de dos vectores, es decir, la longitud de A cruz B, es igual a la longitud de A por la longitud de B, y a su vez multiplicaba esto al seno del ángulo que se forma entre estos dos vectores, al seno del ángulo que se forma entre estos dos vectores, que por cierto es también este mismo ángulo. Aquí la única diferencia es que esto está definido para vectores en R3, porque recuerda que el producto cruz solo está definido para vectores en R3, no en varias dimensiones. Y bueno, ya que tengo esta y esta igualdad que tengo aquí, lo que quiero ver en este video es entender perfectamente bien estas igualdades y ver cuáles son las propiedades que son parecidas en el producto punto y en el producto cruz. Es decir, quiero ver una comparación del producto punto y del producto cruz dada estas igualdades, y que por cierto, en mis series de física hay un video muy parecido a este donde hablamos precisamente de una comparativa entre estas dos operaciones de vectores. Y bueno, lo primero que quiero que hagamos es entender de una forma geométrica estas dos igualdades. Así que lo primero que quiero hacer es dibujar estos dos vectores. Voy a suponer que este es mi vector A y este de acá es mi vector B, que no, me quedó muy grande, lo voy a hacer un poco más pequeño. Este de aquí es mi vector B, entonces déjame escribirlo. Este es mi vector B, este es mi vector A, y ahora me voy a fijar en mi primera igualdad que tengo aquí para ver si puedo encontrar una forma geométrica de entender esta igualdad. Fíjate bien, este es el ángulo que se forma entre estos dos vectores, ¿estás de acuerdo? Entonces esta primera de aquí va a ser la longitud del vector A, y esto es de una manera muy explícita. Déjame poner que esta es la longitud del vector A, y también vamos a poner que esta de aquí abajo va a ser la longitud del vector B. Lo estoy poniendo de una manera bastante gráfica, y pues claramente se nota que esta es la longitud del vector A y esta de aquí es la longitud de mi vector B. Entonces voy a poner que aquí esta es la longitud de mi vector B. Y bueno, si ya tenemos de una manera gráfica quién es la longitud de A y quién es la longitud de B, déjame escribir esto que tengo arriba de esta siguiente manera: la longitud de B por la longitud de... No, espera. El por lo voy a poner así, porque recuerda que no quiero confundir el producto punto con el símbolo de la multiplicación de los números reales. Entonces lo voy a escribir así: la longitud de B que multiplica la longitud de A por el coseno de teta. Y ahora me voy a preguntar quién es la longitud de A por el coseno de teta. Y para esto me voy a acordar del SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Porque esta mnemotecnia me ayuda a decir que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa.
El coseno de un ángulo es el cateto adyacente entre la hipotenusa, así que vamos a ver este ángulo que tengo aquí, vamos a calcular su coseno. ¿Quién es su coseno? Para esto tengo que bajar otro cateto aquí para dibujar un triángulo rectángulo. Y entonces, ¿quién es el cateto adyacente de este ángulo? Pues va a ser este de aquí, ¿te das cuenta? Este que voy a dibujar de rojo va a ser mi cateto adyacente a este ángulo, que ojo, muy importante, no forzosamente tiene que ser todo el vector B, puede ser que solamente sea un pedazo de B, y de hecho vamos a suponer que es un pedacito de B. Este es mi cateto adyacente, y ahora hay que fijarnos en la hipotenusa de este ángulo, pero la hipotenusa de este ángulo sí, en efecto es la longitud de A. Entonces el coseno de este ángulo ya lo puedo escribir de la siguiente manera, lo voy a ver como el cateto adyacente, que no sé cuánto vale, el cateto adyacente, no, es más, déjenme escribirlo de una manera más ordenada para que no se vea tan feo. El cateto adyacente, y este está dividido por la longitud de A. Entonces déjame ponerlo con su respectivo color. Aquí está dividido entre la longitud de A. Y bueno, esto es lo que yo sé del coseno de este ángulo. Ahora, ¿qué va a pasar si multiplico ambos lados de esta ecuación por la longitud de A? Entonces me va a quedar que la longitud de A que multiplica al coseno de este ángulo es exactamente igual al cateto adyacente. Y bueno, si sustituyo aquí el cateto adyacente, me va a quedar que el producto punto de dos vectores, es decir, esto que tengo aquí, es exactamente lo mismo que la longitud de B que multiplica al cateto adyacente. Al cateto adyacente formado por este triángulo rectángulo. Entonces déjame ponerlo. Esto es el cateto adyacente que habíamos dibujado aquí, lo que quiere decir que es la sombra del vector A reflejada en el vector B. Ahora ya podemos escribir que A.B es la longitud del vector B que multiplica o escalada lo que vale el cateto adyacente. Pero el cateto adyacente, fíjate en el esquema que estamos haciendo, el cateto adyacente es la sombra que está reflejada de la longitud del vector A en el vector B. Es como si tuviéramos un foco desde acá arriba y este foco proyectara la sombra de este vector A en el vector B. Y en unos videos voy a hablar mucho más acerca de las proyecciones. Y es justo por eso que esto se ve así. De hecho, lo que nos va a medir el producto punto entre dos vectores es qué tan lejos o qué tan cerca están dos vectores. Por ejemplo, si yo me tomo dos vectores que están más cerca el uno del otro, fíjate que en este caso voy a tomar que este es el vector A y este es el vector B. Estos dos vectores están muy pegados el uno del otro. Por lo tanto, si yo trato de dibujar aquí un triángulo rectángulo, entonces fíjate que mi cateto adyacente vale casi lo que vale la longitud de B. Y entonces mis dos vectores están más cerca. Es decir, entre más cerca estén mis vectores, mayor producto punto vamos a tener. Entonces déjame escribir aquí, tenemos un mayor producto punto en estos dos vectores porque estos dos vectores están más cerca el uno del otro, o por decirlo de otra manera, van más hacia una misma dirección. O también podemos pensarlo como que la longitud de la sombra del vector A proyectada en el vector B es mucho más grande, o mejor lo podemos pensar como la parte de A que va en la dirección de B es mayor en estos dos vectores. Ahora fíjate, si me tomo dos vectores que están más separados que estos dos, ¿qué va a pasar? Pues entonces yo trazo aquí un triángulo rectángulo y entonces date cuenta que el producto punto de estos dos vectores es mucho más pequeño porque la proyección de A en B es muy pequeña, o dicho de otra manera, su producto punto es pequeño porque estos dos vectores no van hacia la misma dirección. La parte del vector A que va en la misma dirección que el vector B es muy pequeña. Y pasaría lo mismo si yo me tomo el vector B y lo proyecto en el vector A. Me daría exactamente lo mismo. Por lo tanto, yo puedo escribir que el producto punto de dos vectores es igual a la longitud de A que multiplica la longitud de B por el coseno de teta. Y esto significa que uno de los vectores multiplicado por el cateto adyacente. O lo que podríamos decir es que el producto punto entonces nos dice que es el producto de las dos longitudes de estos dos vectores, y esto a su vez lo que nos dice es qué tanto van en la misma dirección, y no es un paréntesis, son comillas. Muy bien, es decir, el producto punto lo que nos está midiendo es
qué tanto van estos dos vectores hacia la misma dirección. Y por lo tanto, si yo digo que el producto punto de dos vectores es igual a 0, ¿a qué me estoy refiriendo? Ya vimos casos en los que los vectores están muy cerca, están muy alejados, pero que el producto punto de dos vectores sea igual a 0 es un caso muy especial, porque estamos diciendo que estos dos vectores, si recuerdas lo que vimos hace algunos videos, estábamos diciendo que el producto punto de dos vectores es igual a 0 cuando el ángulo entre ellos dos es de 90 grados. O dicho de otra manera, decíamos que estos dos vectores eran ortogonales. Y es que date cuenta que tiene toda la razón, porque si ahora en estos dos vectores proyectamos la sombra de A desde este punto en el vector B, vamos a encontrar que pues no tiene sombra, porque el foco está justo arriba de donde está el vector A. O dicho de otra manera, estos dos vectores no van para la misma dirección ni tantito, y eso quiere decir que su producto punto es igual a 0. Como no hay ninguna parte de A que vaya en la misma dirección que el vector B, y aquí se ve claramente, ni siquiera podemos dibujar un triángulo rectángulo, entonces estamos diciendo que el producto punto de estos dos vectores es igual a 0. Y bueno, ahora vamos a pensar qué es lo que va a pasar con el producto cruz. A ver, regresemos al producto cruz. Nosotros sabíamos que si tomamos la longitud del producto cruz de dos vectores, esto era lo mismo que la longitud del vector A por la longitud del vector B, y esto a su vez multiplicado por el seno del ángulo que se forma entre estos dos vectores. Así que hagamos lo mismo. Vamos a dibujar dos vectores y vamos a fijarnos a qué equivale esta expresión que tengo aquí. Este es mi vector A, este voy a decir que es mi vector B, y entonces voy a tomar el SOHCAHTOA. El SOHCAHTOA, el seno de un ángulo es igual al opuesto entre la hipotenusa. ¿Estás de acuerdo? Entonces, si yo dibujo aquí mi triángulo rectángulo, este de aquí va a ser mi ángulo de 90 grados, este es mi ángulo teta, y entonces me va a quedar que el seno de este ángulo es el cateto opuesto, que es justo este que voy a poner aquí. Este es mi cateto opuesto en esta ocasión, y que no sé cuánto vale, por cierto, este es mi cateto opuesto. Entonces le voy a poner cateto opuesto entre la hipotenusa, pero la hipotenusa sigue siendo la longitud del vector A. Lo voy a poner con otro color. Esta es la longitud del vector A, que es justo lo mismo que vimos en el triángulo pasado. Y bueno, entonces si yo despejo de aquí al cateto opuesto, me va a quedar que la longitud del vector A por el seno del ángulo es igual al cateto opuesto. Y bueno, pues voy a hacer lo mismo que hice hace rato. Si de esta fórmula que tengo aquí, yo la escribo de la siguiente manera, la longitud de B por la longitud de A por el seno del ángulo que se forma entre ellos dos, me voy a dar cuenta que la longitud de A por el seno de este ángulo es exactamente lo mismo que el cateto opuesto en ese triángulo rectángulo. ¿Y qué significa tener el cateto opuesto en este triángulo? Bueno, déjame escribirlo primero acá abajo. Me estoy dando cuenta que entonces, si yo me tomo la longitud del producto cruz de dos vectores, el cateto opuesto de este ángulo lo que me va a medir es qué tanto voy en la dirección contraria al vector B. Es decir, qué parte de A va en dirección contraria a lo que va el vector B. Y fíjate, es curiosamente lo contrario a lo que estábamos viendo con el producto punto. En el producto punto nosotros hablábamos de ir en la misma dirección. Aquí estamos viendo qué tanto vamos en direcciones opuestas. Y es por eso que me fijo en la longitud del vector B, ya esto lo multiplico por el cateto opuesto de este triángulo rectángulo. Y el cateto opuesto de este triángulo rectángulo, date cuenta que va en un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, fíjate bien aquí, si yo tengo dos vectores que son ortogonales el uno del otro, es decir, forman un ángulo de 90 grados, estoy diciendo que qué me va a pasar cuando yo me tomo la longitud del producto cruz de estos dos vectores. Pues esto va a ser igual a la longitud de A por la longitud de B por el seno de 90 grados. ¿Pero cuánto vale el seno de 90 grados o de pi medios? Pues esto es lo mismo que 1. Entonces esto se quedaría así, y por lo tanto en este caso, comparándolo con el producto cruz, es justo lo contrario, porque aquí nos topamos que esto se hace máximo cuando estamos en un ángulo de 90 grados, es decir, cuando nuestros vectores son ortogonales, porque recuerda que el seno tiene que ser menor o igual a 1, cosa que era totalmente contraria cuando yo me tomaba el producto punto de dos vectores. Cuando yo me tomo el producto punto de dos vectores, me estoy dando cuenta que el producto punto tiene que ser igual a 0 si los vectores son ortogonales. ¿Y cuando el producto punto es máximo? Bueno, el producto punto de dos vectores es máximo cuando nosotros tomamos dos vectores que son colineales. Cuando yo me tomo dos vectores que son colineales, como estos que estoy dibujando justo aquí, entonces pasa lo siguiente. Si yo me tomo A.B, pues va a ser la longitud de A por la longitud de B, y
a esto lo tengo que multiplicar por el coseno de 0 grados, porque son ángulos colineales, pero el coseno de 0 grados es 1, y entonces esto se vuelve completamente máximo. Va a depender solamente de la longitud de A y de la longitud de B. Esto es lo más grande que puede valer el producto punto de dos vectores. En comparación que cuando nosotros pensamos en el producto cruz, bueno, en la longitud del producto cruz, cuando se hace máximo la longitud del producto cruz, estamos pensando en que estos dos vectores son ortogonales, es decir, forman un ángulo de 90 grados. Y fíjate bien, cuando nosotros hablábamos del producto punto, decíamos que esto era 0, es decir, nos daba el valor mínimo. Bueno, aquí entre comillas, pensando que el producto punto es mayor que 0 o tomándonos el valor absoluto del producto punto, porque también hay producto punto negativo. Y a ver, ¿qué va a pasar cuando yo me tomo la longitud del producto cruz de dos vectores que son colineales? Imagínate que tengo estos dos vectores aquí, el vector A y el vector B. Si te das cuenta, el ángulo entre estos dos vectores pues es 0, van los dos en la misma dirección. Y por lo tanto, si yo me tomo la longitud de A cruz B, esto va a ser igual a la longitud de A por la longitud de B por el seno del ángulo que se forma entre estos dos vectores. Pero el seno del ángulo que se forma entre estos dos vectores es 0. Y por lo tanto, 0 por lo que sea me da 0. Y entonces, en este caso, la longitud del producto cruz de dos vectores es mínimo. Toma el valor más chico que puede ser. Y si a esto mismo lo comparamos con el producto punto curiosamente en este momento toma su valor más grande, que es la longitud de A, que multiplica a la longitud de B. Y cosa que es completamente lo contrario a cuando tenemos dos vectores que son ortogonales, porque cuando son ortogonales recuerda que la longitud del producto cruz de estos dos vectores es máxima porque toma la longitud de A por la longitud de B, solamente depende de las longitudes de estos dos vectores. Sin embargo, cuando nosotros tomamos el producto punto de estos dos vectores, cuando estos dos vectores son ortogonales, pues ya sabemos que el producto punto de dos vectores que son ortogonales es igual a 0. Y esto es porque recuerda que el coseno de 0 es 0 y entonces todo se cancela. Estamos tomando el valor más pequeño, el valor mínimo del valor absoluto del producto punto de dos vectores. Y bueno, curiosamente lo que más cuesta trabajo es el producto cruz, así que quiero ver otra interpretación del producto cruz para acabar este video. Me voy a tomar otra vez dos vectores, este vector A, este vector B, y ahora lo que voy a hacer es un paralelogramo que tenga sus lados paralelos a estos dos vectores, algo así. Y ahora me voy a fijar en el área de este paralelogramo. Y bueno, ¿quién es el área de este paralelogramo? Si nosotros recordamos la noción de geometría básica, me vas a decir, oh, esto es la altura por la base. La altura que es justo esta que estoy dibujando aquí, este es un ángulo de 90 grados y a esto de aquí le llamamos la altura. Entonces déjame escribirlo. La altura, ya esto lo multiplicábamos por la base. Entonces el área en este caso sería la altura por la base, pero la base es la longitud del vector B. Entonces me va a quedar la longitud del vector B por la altura. Ahora, recordemos que aquí tenemos un ángulo, el famoso ángulo teta. Entonces, vamos a ponerlo aquí y voy a pensar otra vez en quién es el seno del ángulo teta. El seno del ángulo teta, acordándonos, es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Es decir, esto es lo mismo que tener la altura que pinté de rojo entre la hipotenusa, que es la longitud del vector A. Muy bien, este es el seno del ángulo, y si de aquí despejo a la altura, me va a quedar que la altura es igual a la longitud del vector A por el seno de este ángulo que se dibuja entre estos dos vectores. Y bueno, ahora voy a sustituir aquí arriba. ¿Qué me va a quedar? El área de este paralelogramo es la longitud de B por la longitud de A por el seno que se forma entre estos dos vectores. ¿Y quién es esto? Esto es justo lo mismo que la longitud de A cruz B, es decir, la longitud del producto cruz de estos dos vectores. Así que ya tenemos otra interpretación del producto cruz. La famosa longitud del producto cruz de dos vectores es exactamente igual que el área de este paralelogramo que estamos dibujando aquí. Es decir, nosotros nos tomamos el producto cruz de dos vectores y nos da un vector. Bueno, pues la longitud de este vector que vamos a obtener, la longitud del vector resultante, es exactamente igual al área de este paralelogramo que tenemos aquí. Y bueno, así ya tenemos otra interpretación de esta longitud del producto cruz de dos vectores. Y bueno, con esto acabo este video y espero que te haya servido para entender las diferencias y comparar el producto punto y el producto cruz y entender mejor estos dos conceptos.